Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta ayudantía va a ser netamente para darle un cierre a la unidad 2, la cual consiste en las fuerzas intermoleculares, sólidos y líquidos. Voy a enfocarme en los dos últimos, sólidos líquidos, ya que es la parte donde ustedes tienen un poquito más de falencias, un poco más de dudas. Así que voy a resolver unos cuantos ejercicios que han quedado pendientes en las ayudantías con el fin de que quede más claro, ¿ok? Entonces, bueno, ya les comparto pantalla y vamos a empezar a resolver. Listo. Entonces, empecemos con un ejercicio de Clausius-Clapeyron, porque a veces se confunden un poco cuándo tengo que usar esa ecuación o cuándo tengo que hacer, digamos, la tabla y tengo que hacer la gráfica, ¿ya? A menos que el ejercicio no me dé tal vez una tabla o no me diga, dibuja no sé, tal vez calcula de manera gráfica el calor de vaporización. Entonces, no lo tengo que hacer de esa forma, sino solamente aplicar la ecuación de Clausius, ¿ok? Aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron y ya, eso sería todo, ¿ok? O sea, con la ecuación de Clausius y luego identificar los datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron? ¿Qué es lo que relaciona el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1? Es decir, en el problema tengo que tener dos presiones para yo poder utilizar este tipo de expresión, ¿no? Esto va a ser igual a menos el calor de vaporización, ¿verdad? A veces la fórmula difiere un poquito dependiendo de en qué sentido la estamos usando. Yo ahorita estoy utilizando el menos, y ya verán por qué, por lo que es la variación de las temperaturas, o sea, cómo están ubicadas. Entonces aquí es 1 sobre T2 menos 1 sobre temperatura 1, ¿ok? Entonces, muy importante también pasa que se equivocan en esta parte porque la temperatura la colocan en Celsius, ¿ya? Entonces, cuando ustedes la coloquen en Celsius, no les va a dar bien el resultado. La temperatura tiene que estar obligatoriamente en Kelvin, ¿ok? La temperatura tiene que estar en Kelvin. Y el valor de R, el que usamos aquí, eso también se confunden un poco. Este es 8.314 Joule sobre mol por Kelvin, ¿ok? Esas son dos cosas importantes. Ahora, el valor de la presión. Aquí también, yo les decía, si el valor de la presión está en las mismas unidades en ambos casos, entonces no es necesario llevarlo a atmósferas, ¿ok? No es necesario, ¿ya? Solo lo importante es que estén en las mismas unidades porque el valor de la presión se va a simplificar, o sea, tanto para P2 como P1, o sea, las unidades, ¿ok? Eso sí, tiene que estar en las mismas unidades. Ahora sí, ya con eso podemos leer lo que dice el ejercicio. Nos dice que estima el calor molar de vaporización, ok, en sí, en otras palabras, ¿qué es lo que nos pide? El delta H de vaporización. De un líquido cuya presión de vapor se duplica cuando la temperatura se eleva de 85 grados Celsius a 95 grados Celsius. Entonces, si usted quiere, puede poner de un lado la expresión, o sea, la conversión, ¿no? De la temperatura 85, llevarla a Kelvin y la de 95 a Kelvin. O directamente la pone aquí en la expresión, o sea, pone el 85 más 273, 95 más 273. Yo no tengo ningún problema. Pero bueno, la voy a poner aquí en una esquinita. Ya, nuestra temperatura 1 es 85 y aquí le sumo los 273 y esto nos da 358 Kelvin. Y para la temperatura 2, 95 más 273, esto nos da 368 Kelvin. Ahora, otro dato es que tal vez aquí puede surgir la duda, pero ¿y dónde está el valor de la presión? Pero nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? De la siguiente manera. Dice que la presión de vapor se duplica, ¿ya? La presión de vapor se duplica cuando la temperatura se eleva de 85 a 95. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Verdad? Que que va a ser igual, ¿verdad? O sea, la presión 2 y la presión 1, pero nos dice como que es el doble cuando se eleva, por lo tanto, la presión 2 es dos veces, ¿verdad? Esto es igual a la presión número 1, dos veces la presión número 1. Y vamos a ver entonces, al momento de reemplazar aquí en la fórmula, logaritmo natural de la presión, presión 2 es dos veces la presión, ¿no? O sea, pueden poner ahí dos veces P1, así, no hay problema. Ya. Entonces aquí reemplazo y pongo la P. O pueden poner P1, no, no hay problema. Igual, ¿qué va a pasar? Que las P se van a simplificar.
¿no? Y esto se simplifica. Porque no tengo el valor de la presión, pero lo importante es que sí me haya dicho eso, que se duplica. Si no me decía algo así, entonces tenía que ver la manera de cómo encontrar. Hubo otro dato más, necesidad que me diera el problema. Bien, y luego reemplazo el valor de R, 8.314 joules sobre mol por Kelvin, 1 sobre temperatura 2, 368 Kelvin, menos 1 sobre 358 Kelvin. O si ustedes querían poner el Kelvin afuera del paréntesis, no hay problema. Ya lo importante es que también coloquen las unidades. O sea, yo no soy tan exigente en unidades, depende, ¿no? Tal vez en las últimas tareas que he revisado sí he sido exigente con las unidades, pero porque ustedes se confunden al momento de poner ya la respuesta, o sea, me la ponen en otra unidad y el valor no tiene nada que ver en eso. Por ejemplo, ahorita que vamos a hallar la entalpía de vaporización, ya de ahí nomás les toca despejar, ¿no? Y hallar lo que es ese valor de la entalpía de vaporización. Bien, entonces vamos a calcular ese valor. Y las unidades deberían ser, ¿no? Joule sobre mol. Esas deberían ser las unidades, Joule sobre mol. Pero para que no les quede un número tan grande, ahí es que yo les recomiendo poner las unidades en kilojoule sobre mol. ¿Ya? Ok, este valor me dio 75.921.77. Recuerde, las unidades son joules sobre mol. Ahora, si usted quiere dejarle un número más pequeño, el problema no le dice las unidades, pero usted puede hacerlo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tocaría hacer? Si lo quiere llevar a kilojoules, sería dividir esa respuesta para 1000. Entonces, la respuesta sería 15.92 kilojoules sobre mol. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Ahora también importa mucho cómo usted despeje aquí, ¿no? Entonces, aquí ya yo lo hice manualmente, pero recuerde que esto que está dividiendo el 8.314 se lo manda a multiplicar y la variación de temperatura que está multiplicando al calor de vaporización se manda a dividir, ¿no? Y recuerde que tiene aquí un signo menos, por lo tanto, al final del resultado tiene que darle el signo contrario, ¿no? Que en este caso es un valor positivo. ¿Bien? Entonces, esa es la solución para este ejercicio. Vamos a ver otro. Bien, vamos a ver el de aquí. Nos dice que el agua a 0.6 kilopascales y 0.01 grados Celsius exhibe su punto triple. Ok, ¿qué es el punto triple? Recuerde que es el punto donde coexisten las tres fases a la vez, ¿no? Donde se encuentra la fase líquida, la fase gaseosa y la fase sólida, en un mismo punto. O sea, en un mismo momento de tiempo ocurre eso. Ya. Después nos dice que además que a 374 grados Celsius y 22.0, no, bueno, aquí es 22.089 kilopascales, presenta su punto crítico. Aquí, cuidado, ¿no? Aquí en los puntos, o sea, las comas en realidad son los decimales y el punto sobre los miles. O sea, yo en cambio lo uso al revés. Las comas para los miles y el punto para los decimales, ¿ya? Pero mucho ojito aquí con tal vez esa notación. Ya, bueno, esto es un 22.089 kilopascales. Presenta su punto crítico. Nos dice que con esta información y usando su punto de ebullición y fusión, realice el diagrama de fases para el agua y complete la información solicitada en el cuadro a continuación. O sea, aquí ya nos piden, una vez que hayamos dibujado, es tal vez ubicarnos en esas temperaturas, ¿no? Y presiones e identificar en qué estado de agregación se encuentra en este caso, el agua, ¿no? A ver si se encuentra en estado líquido, estado gaseoso, sólido o si es que se encuentra como un fluido supercrítico, ¿no? Porque un fluido supercrítico es aquel que se encuentra más allá de lo que es el punto crítico. O sea, ya no podemos identificar qué tipo de sustancia es.
Listo, entonces, lo primero que usted debería hacer aquí, ¿no? En este ejercicio es realizar el gráfico. Entonces, me acuerdo que en ese preguntaron algunas personas, ¿no? Y la confusión principal era eso, lo que explicaba de los puntos y o sea, los decimales, ¿no? Era ese el problema, porque había confusión, ¿no? Yo también me quedé como, al principio no entendía, pero luego vi lo de la primera parte, lo de la coma, y ya dije, ah, entonces han usado aquí la anotación al revés. Bueno, no, depende de la persona, ¿no? Cómo lo ve. Bien, entonces, esto vamos a hacer nuestro diagrama de fase, ¿ya? Vamos a poner aquí. Recuerde que en el eje de las Y, para un diagrama de fases, va la presión, cual en este caso está en kilopascales, ¿ya? Lo puede dejar en las unidades de kilopascales, ¿verdad? No es necesario que lo lleve a atmósferas, porque igual, mire que los estados de agregación también están aquí. O sea, las condiciones que uno tiene que identificar están también en kilopascales, así que no tiene que hacerlo, ¿ya? Y de aquí está la temperatura en grados Celsius. Bien, entonces primero yo voy a poner los datos que nos da el problema, ¿no? Bien, tenemos la presión de 0,6, perdón, sí, 0,6 kilopascales y 0,01 grados Celsius, ya. Entonces, recuerde también que aquí les dice que tiene que utilizar el punto de ebullición y fusión del agua, ¿no? Entonces, usted recuerde que el agua para una temperatura de 0 grados, ¿no? Tiene ese punto, ¿no? O sea, donde el agua se encuentra en estado sólido, o sea, o sea, se funde, ¿verdad? A la temperatura de 0 grados. Y en la temperatura a la que evapora el agua es a 100 grados, ¿ya? Así que esos puntos también deberían estar ubicados en la gráfica. ¿Ya? Los voy a separar un poco, o sea, para que no estén tan cerca aquí del inicio. Yo sé que aquí va el cero, pero voy a hacer un poquito, o sea, la escala diferente, ¿ya? Voy a decir que el cero es aquí. Cero. También tengo otro punto, me parece que es 0,01, lo voy a poner un poquito más al ladito, que me parece que también está el punto, déjame ver. Ya, recuerda que estamos en la temperatura. Ok, luego debería ser la temperatura de 100 grados, ¿verdad? La voy a poner un poco más alejada. 100. Y también tenemos la temperatura de 374, porque este es el punto crítico. Ya, entonces lo voy a poner por acá, 374. Ahora vamos a ver las presiones. Recuerde que la escala está en kilopascales, ¿ya? Recuerde que la escala está en kilopascales y usted conoce que a la temperatura a la que se funde o a la que ebulle el agua es a una presión, ¿no? O sea, una presión de una atmósfera, ¿ya? Pero si usted lo quiere en kilopascales, usted debería hacer la conversión, ¿no? Usted debería hacer la conversión de atmósferas a kilopascales. O sea, tal vez en la escala no poner tantos los decimales, pero tal vez ponerlo lo más cercano posible, ¿ya? Lo más cercano posible. Listo, entonces, ¿cuál es la conversión? Recuerde que una atmósfera es equivalente a 101,325 kilopascales, ¿ya? Entonces yo voy a tomar 101 kilopascales, eso es lo que voy a ubicar ahí en la escala, 101, ¿ya? Porque es igual la presión, o si quiere ponerla con los decimales, no hay ningún problema, ¿ya? Pero es para poner tal vez la escala un poquito exacta. Otro punto que creo que había de presión era 0,6 kilopascales, así que también la voy a ubicar por aquí un poquito abajo. 0,6 y ahí tenemos la otra que es, aquí vamos a poner 101, ¿no? Y también tenemos una presión, la cual es bastante elevada, la de 22.089, entonces esta ya la voy a poner casi que por acá al final. 809, perdón, 809. Ah, no, perdón. Es 89. Estoy poniendo mal. Listo. 22.089 kilopascales. Listo. Y ahora sí, vamos a ubicar entonces esos puntos para dibujar nuestra escala. Ya, lo primero tal vez sería colocar el punto triple. Recuerda que el punto triple estaba en 0,6 y 0,01, ¿ya?
0.01 grados Celsius. Entonces aquí se encuentra. Usted puede ponerle aquí, marcarlo con rojo y poner punto triple, no hay problema. Punto triple, listo. ¿Qué más usted puede ubicar aquí? Usted puede ubicar el punto crítico. Recuerde que el punto crítico está a 374, o sea, a una temperatura elevada y a una presión también elevada. Acá está. El punto crítico. ¿Ya? Y de ahí puede también ubicar, ¿verdad? Que a la presión de una atmósfera aquí usted tiene ese punto de fusión, ¿verdad? El punto de fusión del agua. Y también a una atmósfera tiene el punto de ebullición del agua, ¿ya? Ahora, ¿por qué los ubico? O sea, ¿por qué es importante? Porque recuerde que usted hace el diagrama de fases y así se ubica más o menos dónde está la fase líquida, dónde está la fase gas y dónde está la fase sólida. Entonces, ¿cómo lo unimos aquí? Recuerde que esto va como que desde abajo. Aquí voy a intentar hacerlo lo más bonito que pueda, ¿ya? Empieza aquí desde abajo. Perdón, está un poquito. Déjame ver si lo puedo hacer. Ya, ahí sí. Entonces empezamos como que por aquí, unimos con el punto triple, ¿no? Y de ahí del punto triple directamente tiene que pasar por el punto de ebullición y también por el punto crítico. Entonces, ahí hacemos, bueno, voy a intentar aquí que pase por ambos. Ya recuerde que yo estoy aquí en digital, no es tan perfecto. Listo, y más o menos ya. Y lo otro es que el punto triple también pase por el punto de ebullición, perdón, por el punto de fusión del agua. Aquí sí voy a intentar hacerlo con regla, a ver si se une. Y ahí sí se une, chévere. Y lo unimos un poquito hasta arriba, así que no toque la línea. Bien. Me parece que eso es un poco inclinado, así que está bien. Listo. Y de ahí entonces podemos identificar cuáles son las fases, ¿no? Las fases que tenemos en nuestro diagrama. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué es lo que tenemos, no? Como estamos aquí con el punto de fusión, del lado izquierdo debe encontrarse el estado sólido. Aquí tenemos el sólido, ¿verdad? Aquí tendríamos el estado líquido, ¿verdad? O sea, tendríamos agua. Y por debajo de la curva tendríamos el estado gaseoso. Listo. Entonces, de esa forma se dibuja el esquema, ¿no? Recuerde que tiene que pasar tanto por el punto de ebullición como por el punto de fusión. Y de ahí lo otro sería, netamente ubicar los demás puntitos, ¿no? Listo, ya con eso entonces vamos a ver lo que tendríamos aquí, las condiciones. Entonces, el primero nos dice si es que nos encontramos a una temperatura de -10 y 50 kilopascales, entonces, ¿en qué estado nos vamos a encontrar? Si es -10 grados Celsius, por eso también puse el 0 más acá, porque -10 sería un poquito más hacia la izquierda, estaríamos por aquí, ¿no? Digamos, -10 o un poquito más acá, -10 y a una presión de 50, o sea, debería estar justo que por la mitad, ¿ya? Entonces, por ahí debería estar el primer punto, ¿no? Vamos a llamarlo A, ya digamos que está por aquí, no sé, yo me invento. Digamos que está aquí y este sería nuestro punto A, ¿ya? Refiriéndose a la primera. Por lo tanto, ¿en qué estado está? Como está del lado del sólido, se encuentra en estado sólido. Perfecto. Vamos con la siguiente. Nos dice 25 grados Celsius, 25 debería estar, ¿verdad? Entre 0.01 y 100, y nos dice una presión de 90 kilopascales, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Verdad? Debería ser 25, digamos que estamos, yo qué sé, por aquí, y a una presión de 90, entonces sería un poquito más arriba, casi llegando al 101. Entonces, más o menos por aquí, ¿no? Va a poner aquí, este va a ser nuestro punto B. ¿Y en qué fase estamos? Estamos en la fase líquida, ¿no? Ya nos encontramos aquí, donde todo dice líquido. Entonces, ahí debería ser líquido. Listo. La siguiente nos dice, a una temperatura de 50, o sea, aquí un poquito más heladito, pero a una presión de 40. A una presión de 40, ¿verdad? O sea, igual estaríamos más o menos aquí, ¿verdad? Un poquito más arriba. Recuerda que aquí era 90, un poquito aquí, tal vez más abajo, ¿ya? Pero igual nos encontramos en estado líquido, ¿no? Nos encontramos en estado líquido. Aquí voy a poner justo, creo que aquí en el medio, más o menos. Recuerda que esto no está a escala, pero igual nos encontramos en estado líquido.
De ahí tendríamos a una temperatura de 80, ya casi que llegando aquí al 100, pero a una presión de 5 kilopascales. Ya, entonces 5 kilopascales debería ser un poquito más arriba, ¿no? Aquí de 0.6, ¿ya? Entonces, déjenme ver, ya más o menos como por aquí. Aquí ponemos el puntito, no, esto sería D. Aquí tendríamos D, ¿y en qué estado estamos? Estamos en estado gas, estado gaseoso, ¿ya? Ahora acá, luego nos dice una temperatura de -10, ya igual estamos acá del lado izquierdo, pero a una presión de 0.3, o sea, menor que el 0.6 que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podría ser tal vez aquí en la parte de abajo un poquito, ya tocando como que la línea, pero igual nos encontramos en estado gaseoso, ¿no? Nos encontramos en estado gaseoso. Aquí, ya, nos encontramos en estado gas. Y el último nos dice 50, ¿ok? A una temperatura de 50, más o menos por aquí en el medio, y una presión de 0.3, ¿ya? Una presión de 0.3, igual nos encontramos en estado gaseoso. Muy bien. Aquí es 50 y un poquito de 0.3. Perdón, aquí la puse tal vez muy abajo. Sí, ahorita me di cuenta, porque debe ser como que justo en la mitad. Y miren dónde ubiqué. A ver, aquí es gas, pero el otro aquí, una fallita mía, está arriba, ¿ya? Está un poquito más arriba, está en el estado sólido. Disculpen, aquí esto no está aquí, tampoco está en estado gaseoso, está en el estado sólido, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que esto es 0.6, entonces más o menos debería estar a la mitad. A la mitad sería más o menos por aquí, y es una temperatura de -10, entonces es como más o menos por aquí, ¿no? Entonces estamos en estado sólido. Aquí era. El E. Y este creo que era, puse aquí gas, pero en cambio es el F. Listo. Ya, este era estado sólido. Mil disculpas. Listo, entonces, esa sería la solución para este ejercicio, ¿no? Me parece que esto era de taller, pero igual, bueno, chicos, ahí para que tengan la solución, cualquier duda, entonces más o menos así deberían tener claro cómo funcionaba, ¿no? Bien, vamos a ver otro más. Vamos a ver este. Este es de curva de calentamiento, que también quiero explicarle un poco cuando una sustancia no es agua, ¿ok? Que también genera duda en esta parte. Bien, aquí nos dice que el etanol C2H5OH funde a -114 grados Celsius y hierve a 78 grados Celsius. El calor de fusión del etanol es de 5.02 kJ sobre mol y el calor de vaporización es 38.56 kJ sobre mol. También tenemos los calores específicos del etanol sólido y líquido, los cuales son 0.97 y 2.3 Joule sobre gramo Kelvin. Nos pide dibujar la curva de calentamiento, eso lo voy a dejar hasta el final para ponerlo con ya todos los valores que saquemos. Y de ahí nos preguntan, literal B, cuánto calor se requiere para convertir 50 gramos de etanol desde su estado sólido a -114 grados Celsius hasta que se convierta en vapor a 78 grados Celsius. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a calcular esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero nos dice que inicialmente el etanol, ¿no? El etanol se encuentra en estado sólido, ¿ok? Bien. Se encuentra en estado sólido a una temperatura de -114 grados Celsius, ¿ya? Y lo que nos pide al final es convertirlo en vapor, ¿ya? Es convertirlo en vapor al mismo etanol, pero a una temperatura de 78 grados Celsius. Entonces, como el etanol ya se encuentra aquí en estado sólido, ya, y nos dice que funde a la temperatura de -114, entonces a esa temperatura es a la cual ya se va a convertir en un estado líquido, ¿ok? En un estado líquido, o sea, ya se está fundiendo ahí, ya, justamente en esa parte. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, el primer paso sería tal vez utilizar lo que es el calor
déjame ver, el calor de fusión para poder llevarlo a ese estado, ¿no? Al estado líquido, pero a esa misma temperatura de menos 114 grados Celsius, porque inicialmente ya está en esa temperatura, solamente que requiere esa energía para poder cambiar de estado, ¿no? Que ahorita puede pasar. Listo, entonces vamos a ver aquí. Listo, entonces aquí ya vamos a cambiar de estado, por lo tanto la temperatura se va a mantener en menos 114 y lo que vamos a utilizar es calor de fusión, ¿ya? Entonces, una vez que estamos en esa temperatura en menos 114, ¿qué más nos dice? Ya este estado líquido yo no lo quiero porque quiero llevarlo a un estado sólido. Entonces, por lo tanto, tengo que elevar la temperatura para poder igual estar en ese estado líquido, pero tenerlo ahora a otra temperatura, ¿no? ¿Y a qué temperatura debería llevarlo? A la temperatura a la que hierve el etanol. Entonces sería 78 grados. Entonces aquí mi temperatura sería 78 grados. ¿Y qué calor voy a utilizar? Como estoy en estado líquido, voy a utilizar el CP del etanol, pero en estado líquido, ¿ok? El CP en estado líquido. Y el último paso, como yo no quiero etanol de 78 grados Celsius, sino que lo quiero en vapor, por lo tanto tengo que utilizar ese calor, pero ahora de vaporización del etanol. Entonces, recuerde que el calor 1, a veces usted lo que hacía era elevar la temperatura. En este caso, usted no lo va a hacer porque ya se encuentra ese etanol en estado sólido a esa temperatura a la que se funde. Por lo tanto, el calor 1 netamente va a ser ese calor específico, ya, calor de vaporización, está en kilojoule por mol, sería ese número de moles multiplicado por ese calor de fusión, ¿ya? Entonces reemplacemos calor 1, aquí el número de moles, o sea, no lo tenemos, pero sí sabemos la masa, es 50 gramos, ¿ya? Entonces aquí tenemos 50 gramos del etanol, C2H5OH y lo llevamos a moles, ¿ya? Recuerde que una mol de etanol posee déjenme sacar la cantidad de gramos, sería 12 por 2, 24, más 6 más 16, eso nos da 46. 46 gramos del etanol. Listo, entonces gramos aquí con gramos se va, y aquí multiplicamos por la entalpía de fusión, o el calor de fusión, el cual es 5.02 kilojoule sobre mol. Listo. Y aquí obtenemos entonces nuestro calor número 1. ¿Ya? Entonces recuerden que ahí usted ya tiene el calor, eh, o sea, perdón, usted ya tiene etanol pero en estado líquido. Entonces 5.02 dividido para 46. Bien, ver. 46. No se puso bien mi calculadora. Ya, es 5.46. 5.46 kilojoule. ¿Ya? Entonces vamos a dejar todo en kilojoule por aquí. Luego vamos a tener el calor número 2. El calor número 2, ¿en qué consistía? En elevar la temperatura. Recuerde que esto consiste en un calor latente, ¿no? Esto es un calor latente, por lo tanto no involucra temperatura. El siguiente sí es un calor sensible, es la masa por el calor específico del etanol, pero en estado líquido por la variación de temperatura. Por lo tanto, esto equivale a un calor sensible, ¿ya? Calor sensible, recuerde que involucra ya sea aumentar o disminuir temperatura. ¿Qué masa teníamos? 50 gramos del etanol, calor específico en estado líquido, y el etanol sólido y líquido son 2.3, ¿ya? 2.3 Joule gramo Kelvin. Ahora, aquí también viene esta pregunta que a veces ustedes hacen la conversión de temperatura, o sea, no hay ningún problema si la pasan a Kelvin. Lo que sí hay problema es que si usted me pone aquí la temperatura en grados Celsius y luego lo convierte al final en Kelvin, no le va a dar el mismo resultado. O sea, primero haga la conversión de temperatura, o sea, ambas pasen a Kelvin si es que usted quiere, y ya de ahí obtiene lo que es la variación. ¿Ya? ¿Qué más le iba a decir? Ya, listo. Recuerde que no es necesario convertirlo porque la variación en grados Celsius es equivalente, aquí es equivalente a la variación en Kelvin. Por lo tanto, no es necesario pasar la temperatura Kelvin, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué temperatura? Temperatura final es a la temperatura de 78, a la que queremos llegar, menos cuál es la temperatura inicial, a la que nos quedamos un pasito antes, 114.
y esto está en grados Celsius. Igual ahí le puede poner Kelvin, ya sabe que se va a simplificar igual. Y por lo tanto aquí vamos a tener el valor del calor, ¿ya? El cual al final lo voy a llevar a kilojoule también, para que nos quede todo en las mismas unidades. Listo. Esto nos da 22.080 en joules, pero al pasarlo a, sí, a kilojoules nos da 22.08. 22.08 kilojoules, ¿ya? Ese sería para nuestro calor número 2. Y el último, el calor 3, ¿ya? Es lo mismo que hicimos en la parte de arriba, o sea, el calor 1, solamente que ahora es con el calor de vaporización, porque recuerde que usted no quiere etanol en estado líquido, sino que quiere etanol en estado gaseoso. Por lo tanto, aquí sería lo mismo, lo de convertir a moles. Aquí le puedo poner 50 gramos dividido para 46 gramos mol. Ya es lo mismo que está ahí arriba. Lo que va a cambiar es ahí el calor de vaporización. Aquí nos decía que el calor de vaporización es 38.56. ¿Ya? Es 38.56 kilojoule sobre mol. Listo, entonces aquí mol con mol se van, logramos también y vamos a tener entonces nuestro calor número 3. Nuestro calor número 3. Y entonces ahí terminaría lo del proceso, lo único que quedaría sería convertir, al fin, perdón, hacer una sumatoria, 41.91 kilojoules. Entonces, como nos pregunta cuánto calor se requiere, eso significa que es una sumatoria de calores, todos los que intervienen en el proceso. Calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Con eso nosotros vamos a obtener el calor que se requiere, ¿no? O sea, un calor total, ¿ya? Un calor total. Y listo, entonces sumo el 5.46 más el 22.08 más 41.91. Eso nos da 65.45 kilojoules. Entonces, ese es el calor que se requiere para convertir, ¿verdad? 50 gramos de etanol desde su estado sólido a menos 114 grados Celsius hasta convertirse en vapor a 78. ¿Ok? Y lo último es dibujar la curva de calentamiento. Otra de las cosas que no les bajé puntos, pero sí me hubiese gustado bajarles ahí un 0.1, pero ya, tuve corazón de madre, no les bajé porque no me colocan los ejes, sino que solamente lo dibujan ahí la curva y ya, o sea, yo no sé lo que están dibujando. O también que no solo ponen así el diagrama y no me ponen nada más, no, ponga, ¿qué tienen el eje de las Y? En el eje de las Y usted va a tener aquí la temperatura, ¿no? En grados Celsius y en la parte de las X usted lo que tiene es el calor, que en este caso está en kilojoules, ¿ya? No se olvide de poner. Yo no le he bajado, pero puede que su profesor sí le baje, ¿ya? Ok, ¿qué temperaturas intervienen? La temperatura de menos 114 y la temperatura de 78, ¿ya? Digamos, bueno, aquí son temperaturas negativas, acordar un poquito. Ahora voy a hacer algo así. Hacer algo así y algo por aquí, así. Ya, para que se vea que también está el eje negativo. Y aquí también puede poner que tiene la temperatura negativa, no hay problema. O sea, igual con lo que hay arriba, está bien. Y el calor en kilojoules. Listo. Entonces aquí usted tiene esa temperatura de menos 114 y por acá arriba tenía la temperatura de 78. Listo. Entonces, ¿qué pasaba en el primer trayecto, no? En el primer trayecto solamente nosotros tenemos, o sea, que se mantiene lo que es el calor latente, ¿no? O sea, nos mantenemos en la temperatura de menos 114, ¿ya? En la temperatura de menos 114. Y aquí se emplea un calor de 5.46. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí más o menos el 5.46. Listo. Entonces, como es solamente un calor latente, se mantiene, ¿no? O sea, se mantiene estable la temperatura hasta que llega a ese punto. ¿Ya? Listo.
Ahora, ¿qué pasa después? Nosotros tenemos que elevar la temperatura. ¿Hasta qué temperatura se eleva? Hasta la temperatura de 78, ¿no? Y ahí entonces ocurre un calor sensible, el cual es 22,08. Pero yo recuerde que no coloca usted ese 22,08, sino que la suma de ambas, el 5,46 más el 22,08. Eso le da 27,54 y eso es lo que usted coloca aquí, ¿ya? 27,54. Entonces luego lo que va a hacer es llegar hasta esa temperatura aquí, ¿verdad? Debería estar en el mismo eje, ahí está. Listo, entonces usted ahí se emplea, ¿no? El aumento de temperaturas de -114 hasta 78, ¿ya? Y lo último entonces sería colocar ya nuestro último paso que se mantiene ahí en un calor latente, o sea, se mantiene en la temperatura de 78 y sería ya el calor total del sistema, el cual llega a 69,45. Entonces aquí se emplea el calor latente, ¿no? Entonces se mantiene la temperatura. Y ese sería su esquema. Si usted quiere, usted le puede poner, ¿no? Que aquí usted empleó lo que es el calor de vaporización, ¿no? Perdón, el calor de fusión, puede poner, no hay problema, esto no es necesario, pero es para que usted se ubique, ¿no? El calor de vaporización. Y aquí usted, ¿qué puede poner? O sea, ¿en qué estado se encuentra? Usted aquí se encuentra en estado líquido, ¿ya? Ahí se encuentra en estado líquido. Y listo. Entonces, ese sería todo. Ese sería para este problema. Recuerde que aquí no hizo tal vez un paso antes que tenía que tal vez elevar la temperatura. Entonces era un problema tal vez un poquito diferente, solo había que analizarlo un poquito, ¿no? Entonces esa sería la solución ya con su curva de calentamiento. Ya vamos a hacer, creo que alcanzamos a hacer uno más. Vamos a ver el de acá. Ya. También que nos piden calor molar de vaporización, lo hago también porque tiene aquí esto lo del punto de ebullición normal, que pasa que ahí ya no saben qué más hacer. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Entonces lo mismo, aplicamos la ecuación de Clausius, ¿no? Recuerda que fue la que utilizamos aquí para el primer ejercicio, ¿no? Entonces aquí ya no escribirla de nuevo. Aquí tenemos la ecuación. Ya. Y de ahí vamos anotando los datos. Lo primero que pide es estimar el calor molar de vaporización. Usted lo del punto de ebullición normal, hágalo al final. ¿Por qué? Porque usted no tiene aún cuál es ese calor molar de vaporización, ¿ya? Entonces, usted lo que puede hacer es anotar los datos que tiene para no confundirse, para relacionar quién es presión 1, quién es temperatura 1, ¿verdad? Ya, entonces estamos hablando del cloroformo, tiene una presión de vapor. Siempre la primera que me nombren o que me digan inicialmente, ya, entonces esa sería mi presión 1, milímetros de mercurio a una temperatura de 23 grados Celsius. Entonces lo que puedo hacer directamente ya es pasar a Kelvin para no olvidarme al momento de reemplazar. Entonces esto nos da, bueno, aquí le sumo 273 y esto da 296 Kelvin. De ahí tendríamos la presión 2, 448 milímetros de mercurio y a una temperatura 2 de 45 más 273. ¿Ya? Esto nos da 318 Kelvin. Listo. Entonces ya con eso reemplazamos y hallamos lo que es el calor molar de vaporización. Ya aquí lo voy a poner despejado para que vea de dónde sale. Ahora aquí voy a poner al menos y al final le cambio de signo. Sería entonces el logaritmo natural de quién? La presión 2, ya voy reemplazando, 448. Mire que no lo voy a cambiar, no lo voy a llevar a atmósferas porque recuerde, tiene las mismas unidades que la presión 1. 197 milímetros de mercurio. Eso va a querer decir, eso quiere decir que esto se va a simplificar, o sea, las unidades. Ya, entonces aquí sería el valor de R, que está multiplicado, 8,314 Joule sobre mol por Kelvin, y al final lo que hago es divido para los inversos de la presión. Entonces sería 1 sobre temperatura 2, 318, menos 1 sobre la temperatura 1, 296, y esto está en Kelvin.
Listo, entonces aquí pongo las rayitas estas de fracción, que siempre me olvido. Listo. Entonces aquí también bajar esto un poquito. Ya, y aquí, o sea, ya lo que podría hacer es como que multiplicar a toda la ecuación por menos, ya para que le dé todo en positivo, el calor de vaporización. O sea, ya le dé, ya no tener el negativo acá, ¿no? Entonces, el calor de vaporización, ¿cuánto va a ser? Y usted ubica todo eso en la calculadora y debería darle el resultado. Ok, ese calor de vaporización a mí me dio 29.225.44 joule sobre mol. Si quiere lo puede pasar a kilojoule, no hay ningún problema, ¿ya? Lo voy a dejar hasta ahí en joule. Listo, esa es la primera parte. Ahora nos dice también que calculemos el punto de ebullición normal. Recuerde, eso quiere decir que el punto de ebullición normal, ¿no? Eh, o ya sea que me digan punto de ebullición o punto de fusión normal, se refiere que la presión se encuentra en una atmósfera. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser mis datos ahora? Yo voy a considerar como la presión 2 y la temperatura 2, esos van a ser ahora mi presión 1. Presión 1 va a ser 448 milímetros de mercurio y la temperatura 1 va a ser 318 Kelvin. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Yo le voy a decir que esa va a ser esa es la temperatura a la que yo me quedé del proceso anterior. Por lo tanto, vamos a partir de eso. Entonces, la presión 2, ¿cuál va a ser? Esa presión normal, ¿no? Entonces, para llevarlo a milímetros de mercurio, eso sería 760 milímetros de mercurio. Recuerda ahí esa conversión. Y la temperatura 2 es la que yo quiero hallar. Listo, entonces vamos a utilizar la misma expresión de Clausius, ¿no? Solamente que ahora quiero hallar cuál es ese valor de la temperatura 2, ¿no? Y debería ser el despeje y poder hallarlo. ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué sería? Sería, voy a también aquí ya a despejarlo, presión 2, recuerde que ahora es los 760 milímetros de mercurio, su presión 1 es 448 milímetros de mercurio, ¿ya? Recuerde que todo esto, el calor de vaporización R, eso está multiplicando, así que debería pasar a dividir, ¿ok? Eso pasa a dividir. Entonces aquí sería menos el calor molar de vaporización, ya lo hallamos, 29.225.44 joule sobre mol, el valor de R es 8.314 joule sobre mol por Kelvin. Eso también fue una de las razones por lo cual yo no lo llevé a kilojoule, porque el valor de R, recuerde que está en joule, ¿no? Entonces, por eso tampoco lo pasé. Y aquí está el menos. Y recuerde que aquí es menos uno sobre la temperatura 1. Entonces, aquí lo voy a mandar a sumar. La temperatura 1 es 318 y aquí nos va a quedar, esto es igual a 1 sobre T2. O sea, ya ahí lo que usted puede hacer al final, ya es como que sacarle el inverso y ya, listo. Eso sería todo. Usted le saca el inverso a la temperatura y ahí obtiene lo que es el resultado. O si quiere elevar todo a la menos 1 y ya está. Ya, entonces ahí vamos a sacar el resultado.
Ok, entonces, bueno, aquí tal vez para no confundirlos, vamos a obtener lo que es el inverso de la temperatura 2, que eso a mí me dio 2,9943 por 10 a la menos 3. Ahora, si yo quiero T2, lo único que debería hacer es elevar esto a la menos 1, ¿no? Y ahí obtendría la temperatura 2, el cual nos da un valor de 333,97 Kelvin. Y esa sería su respuesta, ¿ok? Entonces, eso sería todo para este ejercicio, ¿ya? Entonces recuerde bien ahí lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Recuerde bien lo que se hace. Listo. Bien, entonces solamente voy a explicar este que me pidieron de aquí. Ya, creo que ya no me da el tiempo para resolverlo, pero solamente lo voy a explicar qué es lo que se debería hacer. Ya nos dice que en un calorímetro de tasa adiabática. ¿Qué significa eso? Que al final, o sea, la sumatoria de calores tiene que ser igual a cero. Se colocan 100 gramos de hielo a -5, 100 mililitros de agua a 50 grados y 2 gramos de cobre a 80. O sea, significa que tenemos dentro de ese calorímetro, queremos colocar tal vez dentro de ese calorímetro, esas tres sustancias, hielo, agua y cobre. Nos dice que se puede despreciar la capacidad calórica del calorímetro, es decir, la capacidad calorífica, en otras palabras. Nos preguntan a qué temperatura llega el sistema, es decir, esa temperatura final. Bien, entonces, nos dan los datos del CPD al agua líquida, del vapor, del hielo, del cobre y los calores latentes de vaporización y de fusión del agua. Entonces, lo importante es que usted sepa que directamente usted no puede tal vez colocar todas esas sustancias dentro del calorímetro. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos así, o sea, tal vez el sistema nunca va, tal vez como que tal vez a elevar mucho su temperatura por lo que es el hielo. Entonces, lo primero que yo le sugeriría hacer es esa cantidad de hielo, o sea, los 5 gramos, perdón, que se encuentra a esa temperatura de -5 grados Celsius, lo convierta, o sea, lo cambie de estado, ¿ya? Entonces, tal vez lo primero que haría es un Q1, elevar la temperatura para que ese hielo ya no sea hielo, sino que se convierta en agua. O sea, solamente dentro del calorímetro tengamos dos sustancias, lo que es el agua y lo que tengamos es el cobre, ¿ya? Entonces, tenemos los 100 gramos de hielo, ¿no? Sería la masa por recuerda, ahí estamos elevando temperatura, entonces sería el CP en estado, no, el líquido, ¿no? Deberíamos tener en el CP en estado sólido, ¿no? Sería la del hielo, y por ese delta T. Entonces, calor 1 sería igual a la masa, los 100 gramos. El CP del hielo es 2,05 Joule sobre mol Kelvin. Allá, mira, aquí tiene que cambiar las unidades. Ya vamos a dividir entonces. Y la temperatura final, ¿verdad? Sería los 0 grados menos la temperatura inicial, -5. Entonces, esto estaría aquí en Celsius. Y lo único que aquí faltaría, porque mire que el calor estaba en Joule sobre mol, sería dividir para la masa lo que es del agua, porque el hielo en sí es agua, ¿ya? Y ahí usted calcularía su calor número 1, ¿ya? Ahí para que lo haga usted. Esto debería darlo en Joule, o si quiere usted puede poner aquí la respuesta en kilojoule, no hay problema. Y ahí, ¿qué es lo que yo haría? Aún se encuentra en estado líquido, ¿no? Entonces haríamos un calor 2. Debería ser el número de moles por el calor de fusión, ¿no? El calor de fusión. Ah, no, perdón, esto está en gramos. Entonces, ya vamos a poner más. Ya, entonces aquí sería la masa por ese calor de fusión. Entonces, aquí reemplazando, la masa son los 100 gramos, el calor de fusión son 334 joules sobre gramo. Y aquí usted halla el calor número 2 y lo puede dejar también en kilojoules, no hay ningún problema. Listo, entonces ahí usted ya se encuentra a una temperatura de 0 grados, pero ya usted tiene agua, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que haría? Yo haría lo de ahora, tal vez, utilizar mi calor 3, ya que ahí ya tengo agua, entonces ya con ese calor al final voy a ir sumando y obteniendo lo que quiero. El calor 3 entonces ahora sería mi masa, ¿no?
por el CP, pero ahora sería en estado líquido, ¿no? Y por la variación de temperatura. Recuerde que esto es hablando acerca del hielo. Y aquí trabajamos con hielo, nada más, ahí nos quedamos. Entonces, calor 3 sería la masa del agua, nos dice que tenemos 100 mililitros, la densidad podemos asumir que es 1 gramo sobre mililitros, así que tendríamos 100 gramos. CP del agua, por ahí estaba, ¿no? 4.18 Joule sobre mol Kelvin, ¿ya? Y la variación de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? Esa es la que yo no sé, a la que llega al sistema. Menos la temperatura inicial es la que está el agua, o sea, 50, ¿ya? Bien, entonces aquí también recuerda que tiene que dividir para 18 gramos mol. Y ese sería su calor número 3. Listo, entonces ahí lo calcula también, lo pone en kilojoule o en joule como usted prefiera. Listo, entonces eso con respecto al agua. Y por último sería lo del cobre, entonces yo hallaría aquí mi calor número 4, sería la masa por el CP del cobre, ¿no? Y por el delta T. Entonces aquí la masa del cobre creo que era 2, algo así, ajá, 2 gramos. El CP del cobre es 3.15 Joule sobre mol por Kelvin y la variación de temperatura. Temperatura final tampoco sé cuál es porque es la que quiere ir al sistema y la temperatura inicial del cobre es 80. ¿Ok? Menos 80 y listo. Y usted calcula su calor 4. Recuerde que aquí los gramos también tiene que dividirlo. Sería, como son gramos de cobre, entonces sería dividido para la masa de cobre, la cual es 53.55. Entonces lo divide para eso, 53.55 gramos sobre mol. Y también ahí debería darle la respuesta, ya sea en kilojoule o en joule. Y lo último que usted debería hacer, ¿no? Es una sumatoria de calores y entonces obtener ya su respuesta final, ¿ya? Debería obtener su respuesta final. Entonces, ¿cómo tal vez a usted le quedaría? ¿Quién está absorbiendo calor? ¿Quién está perdiendo calor? En sí, la ecuación le quedaría que el calor del hielo va a ser igual al calor del agua más el calor del cobre, ¿ya? Porque recuerde que el hielo en este caso es el que va o sea, tiene que ver cómo funciona entonces el sistema. Aquí el calor del agua más el calor del cobre. ¿Quién cede? ¿Quién gana? ¿No? Calor. Y por lo tanto ahí haciendo ese balance de los calores, va a obtener entonces su temperatura final. Es la única incógnita que usted tiene, temperatura final, y con eso tiene la respuesta, ¿no? Y ahí analice por qué tal vez la temperatura dio menor, tal vez por qué la temperatura dio mayor, si es que le da menor, tiene que ver, ¿no? O sea, porque ¿a qué se debe? Eh, si es una temperatura inferior, ¿no? A la temperatura inicial a la que se encontraba el agua, entonces eso quiere decir que es de esperarse, porque tal vez el agua se tiene que enfriar para que el hielo se tenga que fundir y alcanzar ese equilibrio químico. Bien, entonces con esta resolución de ejercicios espero que haya quedado un poco más claro, chicos. ¿Ok? Cualquier duda ya saben que pueden escribirme. Eso sería todo. Bien, cuídense y nos vemos el día lunes.